Todo aquel que participa de la leche es inexperto en el davar de justicia. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en el davar de justicia. Vuelvo a decirlo. El que participa de la leche es inexperto en el davar de la justicia. Cuando Abraham venía de la guerra híbrida, se presentó delante de él ¿quién? Melquisedec. Melquisedec o Malac o Malki o Malac Sedec, rey de justicia, rey de paz. Y este es un sacerdocio permanente. ¿Cómo son los niños? Fluctuantes, llevados por doquiera de viento. El que participa de la leche es inexperto en el sacerdocio de Malac Sedec. Porque cuando entramos en la esfera del lugar santo, entramos en otro sacerdocio. Es por eso que aquí a los niñitos hay que adoctrinarlos. Doctrina, 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 matar naturaleza carnal, matar naturaleza animal, matarla a través de la instrucción y de la cruz. ¿Por qué? Porque en el lugar santo hay un cambio de estación y hay un cambio de sacerdocio. Aquel que es niño es inexperto en este sacerdocio. Y este Malac Sedec es un sacerdote, figura de Cristo, figura de Cristo. Este Malac Sedec era un sacerdote del Altísimo. ¿Qué quiere decir eso? Es un sacerdote del Elión. Pablo dice acerca tocante a esto para que aprendamos a conocer la altura, la profundidad, la anchura del amor de Cristo. Es esto. Estamos entrando aquí a un sacerdocio de elevación. Porque es sacerdote del Elión. ¿A quién se le aparece después? Jacob. ¿A dónde? Se le mostró la escalera. ¿Para qué? Para que cambiara el subiera, empezara a subir, empezara a subir, empezara a subir. El sacerdocio de Malac Sedec o el sacerdocio celestial de justicia y de paz es importantísimo en nuestra vida. Importantísimo. Porque el reino de los cielos no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Estamos empezando a hablar ya
de verdades celestiales. Pero ¿cómo podemos empezar a hablar o empezamos a accionar esto si nosotros no queremos avanzar y salir de la leche, de la niñez? Y eso es porque en nuestra casa nunca nos pusieron coto. Tiene mucho que ver con eso. Fíjese a los que entran en el Señor y no quieren ni siquiera entrar en este proceso. Fíjese en su niñez natural, nadie les puso coto, nadie. El que esté viviendo eso, dése cuenta. Claro, tiene que ver con esto. Entonces ahora yo miro, ok, el discipulador es como mi papá, es como mi maternidad y mi paternidad ahí. Entonces la maternidad me está diciendo, yo tuve problemas ahí, entonces hoy día no puedo avanzar. ¿Por qué no puedes avanzar? Porque en tus procesos están quebrados. Por eso que tiene que venir la obra de Cristo y tiene que haber un empujón. Por eso la Escritura dice, fórzalos a... Y esa es nuestra labor, hermanos, forzarlos a entrar. El Señor a los que llamó a este oficio no los va a recompensar porque se llevan bien con los hermanos. Hay una responsabilidad sobre la voz de Dios aquí en la tierra. Y este sacerdocio, sacerdote del Elión, está hablando de ese sacerdocio de elevación. El sacerdocio de Malac-Sedec te hace elevarte, subir. Y te conecta con una palabra que se tiró en enero. ¿Se acuerda? En febrero, perdón. Subía de Eretz. Proceso. O sea, el sacerdocio de Malac-Sedec está relacionado con nuestros procesos formativos. Allá están. El Señor nos está adentrando en este proceso formativo para que el vapor suba. Y hay algo que llama la atención. Es que en este sacerdocio es muy hermoso, porque las dos cosas o los dos elementos que le trae Abraham es vino y pan. Vale decir que este sacerdocio tiene que ver con la transición entre el lugar santo, entre la menorá o el proceso de alumbramiento en nuestra vida al ser establecidos en una mesa. El ser establecidos en una mesa. ¿Qué elementos? ¿Por qué es importante el vino y el pan en la mesa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Podemos tener otras comuniones? ¿Podemos tener comunión con otro espíritu? Sí. ¿Qué comunión hay en nuestra mesa? ¿Qué comunión se suelta? ¿Qué pan se suelta? ¿Se suelta un pan de elevación? ¿Se suelta un pan que nos lleve a edificarnos? Esto está hablando de la edificación. Malac-Sedec está presente en la edificación de la iglesia, porque tiene que ver con un edificio que va creciendo, va subiendo, se va estableciendo sobre verdades fundamentales. Porque este sacerdocio es un sacerdocio de elevación. Pero ¿qué pasó con Israel? Tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, esto es muy importante. Jueces 17:6, donde quedamos la semana pasada. En aquellos días, ¿qué días? En los días en que no había Malac, no había este sacerdocio. Porque el sacerdocio de Melquisedec genera un sacerdocio permanente y el gobierno. Es por eso que Israel empieza a tomar gobierno de Saúl para adelante. Porque este sacerdocio ya empieza a asentarse.
Porque este sacerdocio trae sacerdocio perpetuo y trae gobierno a partir de aquí. A partir de aquí. Pero dice la Escritura en Jueces 17:6 que en aquellos días en Israel no había Malak. Y si no hay manifestación angelical, Malak, tampoco hay Melec, gobierno. Escucha esto: si no hay sacerdocio, Malak, no hay gobierno, Melec. ¿Se entiende? Son una consecuencia. Un sacerdocio va a traer como consecuencia cuidado. Cuidado. Leímos la semana pasada acerca del Salmo 109, que es tremendamente delicado. No calles, Dios de mi alabanza. Porque para alguien que está bajo este sacerdocio es fundamental escuchar la voz. Escuchar la voz. Escuchar la voz. Y este escuchar la voz y esta manifestación del señorío nos va a alinear a la diestra de Dios, o va a alinear, dice la Escritura, para los que lo leyeron. O alinea al Señor a la diestra, o alinea a Satanás a la diestra. ¿No le llamó la atención eso? ¿No le llamó la atención? Y es por eso que a la luz de este sacerdocio, el Señor, la última cena, toma el pan mojado. Tomó pan y lo... ¿Entendió la figura? ¿Y a quién se lo pasó? ¿A quién se lo pasó? A Judas. Y en el momento en que se lo pasa y lo come, ¿qué dice la Escritura que pasó? Entró a Satán en él. No de cualquier manera, no como a Pedro. Escuche, por favor, esto escúchelo. No como a Pedro. Has sido solicitado para zarandearte. No, eso es una transición. Ahí está transicionando. Aquí le pone el pan mojado y a Satán se le puso a la diestra. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Esto es serio. No es lo mismo que seas zarandeado a que el adversario se te ponga a la... Porque es claramente lo que dice el salmista, dice: veía al Señor siempre a mi diestra. Por cuanto está a mi diestra, no seré. Pero ¿qué pasa cuando se te pone otro a la diestra? Entonces esto es muy importante lo que pasa acá, porque nos habla de la importancia de que el Señor tome diestra en nuestra vida tome cabeza en Él, no tome cabeza en otras cosas, en otro espíritu. En la mesa empezamos a tomar cabeza en Él. Entonces estos procesos son de gloria. ¿Por qué? Porque en el libro de Jueces, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía a su allín, o lo que bien le parecía, o como él ve, o como él ve. ¿Y cuál es el peligro en el tiempo profético? Porque este tiempo es profético, sí. ¿Cuál es el problema? La visión. La visión tiene que asentarse sobre la Escritura. La visión, la administración tiene que asentarse sobre la Escritura. No puede ser de cualquier manera. Porque este allín nos puede jugar malas pasadas. Y acerca de esto entendemos que cuando empieza a haber un gobierno según el corazón de Dios y según el sacerdocio de Dios, es con David.
Y hay una profecía que la dejamos tirada la semana pasada. Y es que dice que del Isaías 11, del tronco se iba a levantar uno. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? David, figura de Cristo. Melquisedec, figura del sacerdocio de Cristo. David, figura del corazón de Cristo. Entonces hay cosas que empiezan a cambiar acá. Y acerca del Señor, en la figura de David, dice: Él te hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No va a juzgar según su vista. No va, escuche, no va a juzgar según su vista. No va a juzgar según su alumbramiento. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. Melquisedec. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad para los mansos. Paz, reino de justicia, reino de paz. Los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca. Es importante esto, ¿sabe por qué? Está hablando de David. No va a juzgar con la vista de sus ojos. Y acuérdese del llamamiento de David. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Saúl se Samuel se confundió. Llegó embalado, proféticamente llegó embalado. Vengo con la unción profética. ¿A quién hay que ponerle las manos? Vamos poniendo manos, vamos haciendo ritualismo. Cuidado con la unción profética. La unción profética se sujeta. Vamos ungiendo, ¿dónde está? Hey, tráeme el primero, tráemelo, aquí estoy, lo estoy esperando, vamos. O no nos ponemos así. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Párate. ¿Y qué pasa cuando uno detiene ciertas cosas de la unción profética? Se manifiesta el niño. El Señor nos ayude a entender esto. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando ya quedaba el último, ¿queda alguien más? Sí. Hay uno que está en el campo. ¿Qué está haciendo? Apacentando las ovejas. Apacentando las ovejas. Está en el trámite correcto. Tráiganlo. Escucha esto, hermano. Porque no nos vamos a sentar a la mesa si Él no viene. Y aquí está la manifestación sobre David de un sacerdocio según un orden, según un dabar, el dabar de Malacsedec, que te hace sentar en una mesa de comunión en donde adquieres sacerdocio perpetuo y gobierno. ¿Se entiende, hermanos? Y es por eso que esto tiene que ver con llegar a la madurez. Entonces, ¿qué pasó en Jueces? En el libro de Jueces hay un sacerdocio moviéndose. Primera de Samuel 2:12. Un Malac que va a generar un Melec. Un Malac. Nunca olvide de que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio del Elión, vale decir del Altísimo, vale decir de elevación, ¿escuchó? ¿Estamos hasta acá? Primera de Samuel 2:12. Los hijos de
Elí. Eran hombres impíos. Un sacerdocio, Elí. ¿Qué significa Elí? Elevación. ¿Va? Ya sabemos que la elevación tiene que ver con él, va por proceso en la vida de la persona. El proceso. Y aquí dice que los hijos de Elí, que en su carácter debía llevar ese sacerdocio, por lo que significa su nombre, sus hijos eran hombres impíos. Y aquí la palabra impío quiere decir hijo de Belial. Y hay tres cosas que me llamaron mucho la atención en relación a este nombre. Primero, Bel y Al. Dos cosas. Bel, y la conjunción ahí es y al. Al es elevar, subir. Pero Bel significa falta, destrucción. Y significa nada. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué nos catapulta? ¿El proceso de Dios? Pero aquí dice que son impíos. Debiendo haber un sacerdocio, un proceso en su vida, no había. Solo un proceso destructivo que se siguió proyectando. Eso está diciendo acá. Las falencias son faltas. Falta de papá, falta de mamá. Almácigo para este sacerdocio. Almácigo para este sacerdocio. Esto es muy glorioso porque nos enseña muchas cosas. Y lo que sigue es, no tenían. La última acepción de la palabra Belial es inútiles. No son útiles. Y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento. ¿Dónde está el conocimiento? En el lugar santo. ¿Dónde está? En la menorá. Espíritu de conocí. Ahí 7 espíritus. No tenían conocimiento. No había conocimiento en ellos. Menospreciaban. Era tan grande, verso 17, delante del Señor el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué significa eso? ¿Qué será eso, pastora? Menospreciar la ofrenda es no entender que lo primero es para el Señor. Lo que tenían que hacer las personas que llevaban sus ofrendas era tomar el animal, quemarlo, y una vez que se quemaba eso, el sacerdote podía tomar de esa ofrenda. Sin embargo, lo que hacían estos hijos era mandar al criado que tenían y les ordenaba sacar antes el trozo de carne, antes de que lo presentaran al Señor. Entonces, menospreciar la ofrenda significa de que yo primero pienso en mí, en lo que yo quiero, y luego le entrego al Señor. Porque hoy día nosotros no presentamos sacrificio, pero cuando yo me pongo primero para mi placer o para mi satisfacción, yo estoy profanando la ofrenda. No solamente profanar la ofrenda cuando alguien llegue acá y dé una cosa engañosa. Menospreciar la ofrenda también es llegar digamos de manera práctica a la reunión y estar en otra cosa. Porque la ofrenda no solamente es entregar dinero, la ofrenda es la porción de Cristo que yo empiezo a levantar.
Entonces parte con una reverencia, con un reconocimiento, con conocer al Señor. Y eso desencadena todo lo demás. Y también está lo económico. Amén. También está la ofrenda económica. La ofrenda también tiene que ser un acto de honra. Y lo difícil de esto es que aquí se juzga que menosprecian la ofrenda ellos, pues también se juzga al papá. Y cada vez que se mencionan ofrendas hay juicio de por medio. La ofrenda de la viuda, la ofrenda de Caín y Abel, ellos que menosprecian las ofrendas. Entonces es algo súper sagrado, muy, muy sagrado. Y la ofrenda tiene que ver con que al Señor hay que darle lo primero. Y ahí es donde me voy para otro lado, porque la gente dice, ok, el diezmo no sé qué, no existe. Sí, pero cuando Abraham entregó el diezmo es una cosa, pero la ofrenda significó su hijo. ¿Qué es más valioso? ¿Dar a tu hijo o dar el 10% de lo que recibes? Porque esa es la ofrenda. La ofrenda del padre fue el hijo. Entonces la ofrenda es algo muy tremendo, porque el Señor aquí en el caso de este sacerdocio lo dejó escrito que eran hijos de Belial, y que estos hijos de Belial, entre las conductas que tenían, era menospreciar la ofrenda y tomar para sí lo que no tienen que tomar. Lo que el Señor te dice que entregues, tú tienes que entregarlo. No puedes transarlo, no puedes dejártelo. Qué importante lo que acaba de decir Pastora Anita. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran hijos. Sin embargo, también se juzga su paternidad. Salmo 109. Que Satán se les ponga a la diestra. Yo le pregunto, ¿se les puso a la diestra a los hijos de Elí Satanás? Sí, se les puso a la diestra. ¿Y qué les pasó? Murieron. Menospreciar la ofrenda también está relacionado con cómo nos presentamos nosotros, cómo nos presentamos delante de Dios. Y esto no tiene que ver con la condición, porque para eso está el trono de gracia. No. Tiene que ver con las cosas que a conciencia nosotros las presentamos. Pastora. Y en esto también hay una responsabilidad del traspaso de fe, porque si uno lee este capítulo se da cuenta de que ellos no conocían al Señor, pero ministraban. Pero no conocían al Señor. Y si no conocen al Señor y hacen algo, claramente van a menospreciar lo que están haciendo. Claro. Pero no lo conocían. O sea, podríamos ejemplificarlo hoy día de que yo conozco al Señor y hago que mis hijos hagan todo, pero yo no doy traspaso de fe. Amén. Los traigo a la iglesia, los traigo al discipulado para que en el discipulado los traten. Pero yo no produzco un traspaso de fe, y eso va a hacer que ellos menosprecien al Señor. Sí. No conozcan al Señor. Y esto todo tiene que ver con sacerdocios que se accionan dentro de este lugar. ¿Qué tenían de especial estos dos hijos? ¿Qué cosa tenían de especial? Ofni y Fines. Ofni significa el pugilista. ¿Qué es un pugilista? ¿No? ¿No sabe lo que es un pugilista? ¿No sabe lo que es un pugilista? Los más viejitos. Boxeador. Porque en ese tiempo se hablábamos, porque peleaba Martín Vargas, ¿se acuerdan o no? Entonces el púgil decían. Pero hoy día ustedes no ven boxeo, entonces no les suena. Pero nosotros en ese tiempo veíamos el canal 7, el 9, el 13. No había más. Entonces teníamos a Sergio Livingston, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? O al Martínez Carcuro. Va subiendo el púgil y ahí venía Martín Vargas. No me preguntes cómo se bajaba,
pero sí sabíamos cómo subía. Pugilista, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que contiende constantemente. Siempre anda ejercitando la zurda, naturaleza adánica, y a la diestra se le puso ¿quién? Y con esa mata. ¿Entendió la figura? Eso tenía Ofni, pugilista, contencioso. La obra de sus manos estaba llena de contención, llena de pelea. Sus obras eran contenciosas. Hace cosas para indisponer. Fíjeselo, hijito. Finés. Pastor, ayúdame con finés. ¿Qué significa finés? Finés significa boca de serpiente. Salmo 109. Oh Dios de mi alabanza, no calles. Oh Dios de mi alabanza, no calles. Necesito escuchar tu dabar. Y este otro, ¿qué dabar tenía? Una boca serpentuosa, una naturaleza espiritual operando en él. Y ahí está lo que viene, lo que hacía cada uno, lo que veía de acuerdo a su punto de vista, porque esa boca de serpiente está en yo creo. Correcto. Que deberíamos hacer esto. Yo creo que esto debió hacerse así, pero que en el fondo el comentario te trae una separación. No son comentarios que dignifican al Señor. Y cuando nosotros como papás hacemos esos comentarios en la casa, los hijos ven. Y los hijos empiezan a perder la devoción y la honra al Señor. Y ese es el tiempo de que cada uno hacía lo que su ayín le decía. Porque si uno lee ese capítulo de Jueces 17, que habla de Micaía, que tenía una mamá que tenía plata, tenía 1100 ciclos de plata, creo que era, 13 kilos de plata en el fondo, y los tenía apartados, y maldijo al que le tomó la plata, como para tener el contexto de que cada uno hace lo que bien le parece. Luego se le pierde la plata, ¿no es cierto? Maldice al que tomó la plata, y Micaía le dice: mamá, yo tomé la plata. Ay, hijo, Dios te bendiga. Bendito seas de Jehová. O sea, cada uno hace lo que bien le parece. O sea, maldice y bendice. Habla bien, habla mal. En ningún momento le dice al hijo: oye, hijo, está mal robar, tú no puedes tomar las cosas mías. O sea, no hay un respeto. Eso es, cada uno hace lo que bien le parece. Yo no le digo nada a mi hijo, ya sea para evitar problemas, ya sea porque no quiero complicarme, ya sea porque me da lata o pienso que voy a perder la comunión con ellos. Cada uno hace lo que bien le parece. Micaía entrega, le dice: mamá, aquí está la plata. Y la mamá le dice: ¿sabes qué? Esta plata se la voy a dar al Señor, pero tómate una partecita. Oye, ¿no se le ibas a dar al Señor? Sí, pero toma un pedacito tú, porque esto se lo voy a consagrar a Jehová, entonces voy a hacer 2 ídolos. Mira la mezcla. Enredo. Un ídolo de plata y un ídolo de madera. Pero no era consagrado al Señor. Sí, por eso. O sea, yo te traigo al Señor, pero a la vez te meto otras cosas que sean primero que el Señor. Eso es idolatría. Eso es lo que estaba pasando ahí. O sea, nosotros podemos llegar y decir el Señor primero, pero la verdad es que a ti lo que primero te interesa son cosas temporales y que se las traspasas a los hijos, que en el momento pasan la cuenta. Pasan la cuenta. Y lo hemos dicho cientos de veces, no, que es súper importante que tú adquieras esto, lo otro, qué sé yo, que estudies esto, lo otro. No termina ahí el juez 17, sino que llega y él dice: ¿sabes qué más? Yo voy a consagrar a mi hijo menor a ser sacerdote. Voy a levantar mi propia iglesia, en otras palabras. O sea, yo siento que tengo un llamado a la China, ponte tú. Yo lo siento, yo lo veo, yo lo hago.
O sea, no es una persona que está sujeta. Él dice, mi hijo menor va a ser sacerdote. Yo determino lo que pasa y entonces me levanto mi propia iglesia, ¿no es cierto?, con mis dos ídolos, uno de plata y uno de madera. Porque eso es lo que pasó, en cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo creo esto. No, yo no tengo que creer nada, yo tengo que sujetarme, porque el diseño tiene sujeción. Luego de eso aparece un levita. Este levita era mestizo. Era de Leví, pero era descendiente de Judá. O sea, ya había una profanación al lote. Y le dice, vente para acá, tengo una iglesita, te voy a dar un sueldo. Y el levita dice, ¿sabes qué? Súper, me voy para allá porque yo necesito comer, porque ando errante. Eso produce la mezcla en una casa. Hoy día estoy en esta congre, mañana el Señor me habló a mí que me vaya a esta otra congre. O sea, el Señor me habla a mí y yo me voy moviendo. Y eso lo he dicho y lo vuelvo a decir. Nunca ha sido un principio bíblico. La palabra dice, apártame a este y este para tal obra. No es, yo siento que me tengo que cambiar de iglesia. Yo siento, eso no funciona. La gente o se va por rebelión o se va por corrección. O sea, no me digan Dios me dijo, porque no es así. Las cosas no funcionan de esa manera. Es porque tiene amargura, queja o un problema de rebelión. Y por eso Dios me dijo que me cambie, porque no es bíblico. No es bíblico. Cuando hay una palabra del Señor, hay un tiempo de espera, hay una honra a la casa donde tú te vas. No se sale de cualquier manera. No, no es así. Hay un procedimiento. Siempre hay un procedimiento donde hay confirmación de parte de los de tu casa y de parte de la casa a donde tú vas a llegar. Y por eso es que cada persona que se quiere venir acá, no le decimos bienvenido, hablamos primero y conocemos qué es lo que dicen los pastores anteriores. Porque ¿qué sabes tú si la persona se vino peleada o porque no le gustó? Cada uno hace lo que bien le parece. Ahí tenemos a Finés. Finés hace lo que bien le parece, opina lo que quiere, hace lo que quiere. Y el otro vive en contienda, enemistándose. Fíjese, ¿dónde está la contención? ¿Dónde se trata la contención? Uno era contencioso, no lo pararon nunca, no lo pararon cuando chico. Teniendo Elí un sacerdocio de elevación, no los hizo subir, no los metió al proceso, no los estorbó, no los estorbó. Y el otro, una lengua, ojo, ¿había en él operando naturaleza espiritual ahí? Sí, una hash. Es alguien que tiene crecimiento espiritual. Pero a la vez, tiene dos fuentes. Se mueve en dos fuentes. Tiene dos lenguas. ¿Se entiende? Dese cuenta. Y él fue llamado a elevar a sus hijos. Nadie subió a él, sino nunca los estorbó para que se humillaran. Nunca los estorbó. Los dejó ser. Los dejó ser. Los dejó hacer lo que quieran. ¿Qué genera este sacerdocio? Que la lámpara se empieza a apagar. Esto es delicado. La lámpara se empieza a apagar. Y la Escritura dice que antes de que la lámpara se apagara, Dios levanta a Shammah, Samuel, para volver a enseñarnos ¿a qué? A escuchar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que retrasa los procesos de Dios? El salir de la voluntad. Ese es el contexto entonces en que es levantado Samuel.
en un tiempo en que la lámpara de Israel empezó a apagarse. Cuando el Señor nos levanta y nos lleva a este lugar, tenemos que transicionar. Y ese es otro proceso de muerte en las personas. Acá se mata la naturaleza animal, pero acá se matan los anhelos del corazón. ¿Cuál es el resultado? ¿Ustedes conocen la historia de Elí? ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Elí? Tenemos que contarla porque no la conocen. Jefita, ¿tú te sabes esta historia re buena? Es que lo que pasa es que, hermano, que ahora formo parte de la tercera edad desmuelada. Ahora soy una vieja desmuelada. Helo aquí la muestra. Por eso que estoy tan calladita. ¿Echaron de menos mi grito? Es la muela, hermano. Me la sacaron. Bueno, esta parte es súper importante porque piensa en esto. Cada vez que usted lee acerca de Elí, Elí siempre está sentado. Usted nunca lo va a ver que está oficiando o de pie. Entonces te puedo decir cómo sería hoy día papás pasivos. Papás pasivos que no están pendientes de lo que pasa con los hijos. Papás pasivos. Se enteran por los de afuera de lo que pasa con los hijos. Ellos no lo ven, pero sí les importa lo que la gente dice de sus hijos, por el qué dirán, no por la obra del Señor. Este papá que era sumo sacerdote, no era solo sacerdote, que no incomodaba a sus hijos, que estaba siempre sentado. ¿Qué fue lo que pasó? Tiene a sus dos hijos, Ofnis y Finés, y la gente le dice: oye, Elí, tus hijos tienen relaciones sexuales. Ojo que Finés era casado, pero tienen relaciones sexuales con las mujeres que van ahí a servir al templo, menosprecian las ofrendas, y el Señor te dice que si tú no le pones un stop a esto, ellos van a morir. Ellos van a morir y tu descendencia va a mendigar. No van a tener cómo oficiar. El Señor se lo dice. Él se queda callado y sigue. En esta etapa, estos hombres grandes ministrando, aparece Ana, casada con Elcana, y que tenía la otra esposa, porque en ese tiempo se podía tener dos esposas. Hoy día no, hermano, no, hoy día es una. Entonces está la Penina y la Ana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella y la Ana, ustedes saben que no podía tener hijos, ¿verdad? Va y ora al Señor y Elí está sentado. Perdió el discernimiento. No discierne. Usted como portero tiene que tener discernimiento, tiene que saber qué es lo que pasa con sus hijos. No solamente físicamente, sino que pasa en el corazón. Tiene que aprender a discernir. Porque si no va a poner cosas injustas sobre ellos. Entonces Ana está ahí, está orando, y en ese contexto los hijos de Elí grandes, Ana se embaraza. ¿Por qué? Porque Elí, que se confundió y le dice: oye, digiere tu vino. O sea, no entendía el gemir del espíritu. Pero aunque no entendía el gemir del espíritu, su palabra hizo que el vientre de ella diera fruto. Se embaraza ella, los otros hijos siguen ministrando, llega la sentencia sobre Elí, un hombre de Dios. No sale el nombre de la persona que lo dijo, sino que solamente se dice que era un hombre de Dios que le advirtió. O sea, lo que estamos diciendo, iglesia, tenemos que formar a los hijos. Esa es la palabra del Señor diciéndonos, o sea, nos han advertido. Llega el destete de Samuel,
pongamos 5 años, 6 años, no lo sé, el destete, el niñito ya está en posición de poder vivir sin su mamá. Él llega al templo, se lo entregan a Elí y Elí le dice a la mujer: el Señor te añada, vuelve a bendecirla. El hombre que se lo pasaba sentado y que estaba en esa posición, pero estaba en esa posición. Entonces Ana se embarazó de 2 niñas y de 3 niños más. Antes de eso no. Fue la palabra de Elí que soltó esa bendición sobre Ana. Bueno, Samuel empieza a escuchar la voz del Señor, pero ojo que dice la palabra de que Samuel, cuando el Señor lo llama, él no conocía al Señor. Lo mismo que los hijos de Elí. Porque los hijos de Elí tampoco conocían al Señor, pero Samuel tampoco conocía al Señor. ¿Y cómo es que este no hace desorden y estos otros sí? ¿Por qué los hijos de Elí menospreciaban las ofrendas y Samuel no? Sino que se acurrucaba y dormía al lado de donde no tendría que haber dormido, el arca del pacto. Esa cuestión es súper sagrada. ¿Cómo no le pasaba nada? Porque el tronco emocional de Samuel fue formado en gente piadosa, porque se dice que Elí, que era el sacerdote, se lo pasaba sentado, pero Elcana era piadoso. Y Ana tenía clarito las cosas, entonces lo preparó, lo formó a Samuel. Le dijo lo que tenía que hacer, le dijo cómo se respetaba al Señor. Seguramente le dijo: tú eres un milagro, Dios es real. Le hizo un traspaso, el traspaso que usted le tiene que hacer a sus hijos, el traspaso que usted le tiene que hablar a sus hijos. Tú no viniste de la nada, el Señor te dio a esta casa, y cuando nos congregamos, usted, mijito, se tiene que portar bien. ¿Puedo contar el testimonio de Wesley? ¿Sí? Te estoy quitando el micrófono, perdóname. Te quiero contar el testimonio de John Wesley. ¿Conocen a John Wesley? Listo. La mamá de John Wesley, que se llama Susan Wesley, que tuvo, yo no me acuerdo si eran 12 o 18 hijos, no me acuerdo. Entonces ellos tenían escasos recursos, ella lavaba para mantener la casa, no mandó a ninguno de sus hijos al colegio. Ella los educó. Entonces los niñitos, en la medida que iban aprendiendo, y eso está en la historia, lo pueden leer, en la medida que iban aprendiendo, pues tenían su mesita al lado, pero cuando ya iban creciendo, aprendían a usar los cubiertos, se podían sentar a la mesa con todos. Ella les enseñaba, pero a la vez, esto es impresionante, porque ella tenía su hora de oración. Entonces cuando tenía su tiempo de oración, ella se ponía debajo de una sábana blanca, y ninguno de los niños podía molestarla. Porque los niños sabían que cuando la mamá se ponía la sábana blanca, estaba orando con el Señor, y no había permiso ni para molestarla, ni para incomodarla. O sea, los niños sabían que cuando estamos orando hay respeto. No tan solo eso, ella escribió libros, pero ella tenía sus oraciones y los empezó a educar y educar y educar y educar. Y cuando fueron grandes, John Wesley, que fue el fundador del movimiento pentecostal, ¿qué fue lo que le pasó a él? Él decía: sabes que no puedo ver tanto poder de Dios, porque era el anglicano, que la gente en la calle recibe el Espíritu Santo. Yo nunca he visto esto. Al final él salió de eso y fundó el movimiento pentecostal. Entonces su oración, por la disciplina que le hizo la mamá, que hablaba de autocontrol. A los niños decía: hay que enseñarles el autocontrol, porque si no, los dañas cuando son grandes. Entonces su oración era de 4 a 5, y a las 5 de la mañana era su primera predicación en la calle. Formación. De hecho, Benjamin Spock, creo que digo bien el nombre, que fue el pediatra de Estados Unidos, que dijo: a las guaguas hay que darle libre demanda. Después de que él escribió el libro de la libre demanda y se soltó, se difundió en Estados Unidos, esa fue la generación de mayor índice de drogadicción.
Porque entonces el niño aprende, yo quiero, yo lloro, yo quiero, y no se le enseñó el autocontrol, el sujétate, el formarte. Yo me imagino, no sé desde qué edad los niños se pueden formar, pero yo he visto que Fernando le dice a los pequeñitos en el discipulado, siéntate, los niños se sientan y son pequeñitos de este porte. Entonces cuando llegan a la edad de la juventud sí pueden sujetar la carne. Porque aprendieron que sí se puede sujetar la carne, pero cuando no se les enseña, llegan a jóvenes y hacen lo que quieren. Porque nunca se les enseñó a formarse y a sujetarse. Los hijos que no son corregidos son los que después se pierden. Pero no es culpa de los hijos, es culpa de nosotros los padres. Formación, formación, formación. Eso fue lo que pasó con los hijos de Eli. No está la formación. Y viene esa palabra del Señor. Yo creo que si a mí me dijeran, tus hijos se van a perder y el que sobreviva de tu casa va a mendigar, es que, Señor, ¿qué tengo que hacer para que esto no ocurra? Eli llama y le dice, hijos míos, estoy escuchando que la gente dice cosas, eso está mal. Creo que lo primero que habría que hacerlo es decirle, no ofician más, no más. No puedes oficiar. No puedes hablar lo que quieras. No puedes tener boca de serpiente. Bendecir y maldecir a la vez. No puedes porque tus hijos te están mirando. No puedes. Tú estás produciendo, cada uno hace lo que bien le parece. No puedes escuchar música santa acá y en tu casa reggaetón. Mezcla. Micael está metido ahí. Tener devoción acá y afuera haces cualquier cosa. No, no puedes. ¿Qué pasa con estos hijos de Eli? Los hijos de Eli siguen en esto. Viene el crecimiento de Samuel y a Samuel el Señor le dice exactamente la misma palabra que ya le habían dicho. Y Eli dice que el Señor haga lo que tenga que hacer. O sea, las cosas no se solucionan solamente orando. Voy a orar por mí. Tienes que formarlos y cuando son grandes tienes que pedirle sabiduría al Señor para que te diga cómo atraerlos, cómo tratarlos, porque a veces cuando son grandes tú quieres que se porten como si conocieran al Señor, si ni tú mismo lo conociste a esa edad. Y los que sacan a los hijos de la iglesia son los padres. No le eches la culpa ni al discipulador, ni al pastor, ni al servidor que te abre la puerta. Son los padres. Porque el padre es el que tiene que levantar a Cristo. Y como decía un hermano hoy día en la mañana, ¿qué hago que mi hijo está perdido? Levanta el clamor, levanta el clamor, levanta el clamor para que caiga la lluvia y traiga a tus hijos. Porque como te lo dije la semana pasada, el mayor logro no es que les vaya bien en lo temporal. El mayor logro es que se mantengan firmes en la fe. Luego viene esto. Bueno, Samuel le dice estas cosas a Elí. ¿Y qué pasa? Viene la guerra contra los filisteos. Cuando viene la guerra contra los filisteos, les va mal. Entonces ellos dicen, oye, si en el tiempo antiguo llevaban el arca, todo iba bien, llevémonos el arca como si fuera un amuleto, como tener el Salmo 91 al lado del velador. Como recitar el Salmo 23 cuando estáis con problemas. O como decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin entender el contexto. O somos cabeza y no cola. ¿Sabes cuándo viene esa palabra? ¿Serás cabeza y no cola? ¿En cualquier momento? No viene en cualquier momento. Si obedecieres la voz del Señor, si siguieres sus mandamientos, si tú cumples las cosas que yo te escribo hoy, entonces tú serás cabeza y no cola. No, nosotros a todos le metemos cabeza y no cola. No es así. No es así. Pasa esto, ellos llevan el arca como, supongamos que sea como un amuleto, lo llevan, ¿no es cierto? Porque nos va a ir súper bien. Pero eso significó de que los filisteos se robaran el arca, pero que se murieran 10.000 personas del pueblo. Si se hubiera muerto Ofni y Finés, no sería nada. Se murieron 10.000 esposos,
hijos, novios. Lo que nosotros hacemos no solamente afecta a nuestra familia, va a afectar mucho más que tu familia. Afecta todo el círculo que te ama. Y cuando tropieza uno, cuando uno se aparta del Señor, eso tiene un efecto tremendo. Tremendo. Gente que hasta el día de hoy no quiere entrar. ¿Por qué? Porque los papás hablaron mal. Entonces, ahí se cumple la maldición, porque ahí nace Icabod, el hijo sin gloria. La nuera, ¿no es cierto?, se entera de que se murieron su esposo, Finés, que se muere Elí. Elí, cuando tiene la noticia, se descabezó, claro, porque no tenía cabeza él. No tenía cabeza. Pero Finés ya había tenido un hijo antes. Icabod, sin gloria, ese no fue sacerdote, pero el hijo que antes tuvo, Finés, ese sí fue sacerdote y empezó a oficiar. Pero llega luego el tiempo de poner un rey después de David, el nieto. Y cuando viene este tiempo, Adonías, creo que se llama, Adonías, dice: me voy a ir con el hijo mayor, que iba a ser rey. Entonces David dice: no, el que va a ser rey va a ser Salomón. Abiatar es el sacerdote. Entonces se va con Adonías, que es el hijo mayor. Dice: yo me voy con este porque este se está proclamando rey, se está autoproclamando rey. Contrató gente y después supo que no, que David dijo que el rey iba a ser Salomón. Entonces Abiatar quedó para siempre desechado de el sacerdocio. Ahí se terminó la historia de Elí. Lo que tú estás haciendo hoy día, o le va a abrir la puerta o le va a cerrar la puerta a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Resultado de lo que hizo Elí: Abiatar mendigando, porque no pudo desarrollar su oficio, mendigando pan. Se lo dijeron a Elí. A Elí le dijeron: oye, esto no está bien, esto tienes que cambiarlo, tienes que incomodar a tus hijos, tienes que formarlos, tienes que hablarles, tienes que instruirlos. No lo hizo. El nieto mendigando. Se perdieron las generaciones. Nosotros tenemos que cambiar nuestra porfiadez. Nosotros tenemos que dejar de andar armando contienda. Nosotros tenemos que dejar de tener boca doble. Y nosotros tenemos que dejar de ser altivos. Porque si permitimos esas cosas, nuestros hijos, nuestros nietos van a sufrir las consecuencias. Ahora, es cierto que nosotros no hacemos las cosas por obligación, pero también es cierto que hay que enseñar respeto. Porque cuando tú lo instruyes, cuando niño, cuando grande, va a recordar eso. Va a venir a él la instrucción, la formación, la palabra que le pusieron va a venir. Eso va a venir. Entonces nosotros, como Portales, paremos la mezcla y hacer lo que queremos. No se puede así. No se puede. Lo santo es santo. El respeto al Señor. El no menospreciar la ofrenda. Porque si no, la lámpara se te va a apagar cuando el Señor te habla y tú no haces caso. No te habla. No te habla más. Hay un tiempo. Nosotros decimos: no, el tiempo de Dios es eterno, eterno. No. Hay un tiempo. Tú sigues en la porfiadez, tú sigues en la porfiadez, tú sigues en la porfiadez. Llega un momento donde, pum, los entrega. Cada uno hace lo que bien le parece. Es que no dieron honra. No le dieron gracias, no le glorificaron, no le reconocieron en sus caminos.
hicieron lo que quisieron. Entonces al final de ese proceso el Señor, Elí, te lo hablé, te lo dije, hazlo, quédate ciego. Salmo 109, me devuelven mal por bien, odio por amor. Pon sobre él al impío. Escucha esto. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos. Tome otro su oficio. ¿Se acuerda? Hechos. Están restaurando la posición de Judas. Esto tiene un tiempo. A que Satanás se pone a la diestra, y el proceso destructivo tiene un tiempo. Que en el lugar santo es la mesa. Hermanos, esto no es broma. Esto es verdad. ¿Quién está a nuestra diestra? ¿Contra qué estamos luchando? Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos, y aquí es lo que decía la pastora Anita, huérfanos. ¿Tuvo hijos huérfanos Elí? Se cumplió. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su... Esto es una sentencia, hermanos. Aquí hay una sentencia en el lugar santo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad, el Olam, el Dios de las generaciones, su posteridad sea destruida en la segunda generación. Elí, segunda generación, Ofni Fines, ¿qué pasó? Destruido. Su simiente, mendigos. Esto es verdad. Esto es verdad. Esto no es una broma. Estas cosas pasan. Y en el diseño del Señor, y esto lo comentábamos con los jóvenes, esto tiene un tiempo. ¿Sabe lo que pasa? Es que la iglesia, como no conoce el diseño y no conoce que las cosas funcionan en tiempos y la mitad de un tiempo, entonces no se da cuenta cuando le vino la destrucción. Entonces dice, oye, yo no sé por qué me está pasando esto. No entendieron, no comprendieron la visitación del Señor en su atrio, en su lugar santo, y vino el tiempo del juicio. No lo entendieron. Hay cosas que son importantes en este tiempo, que las podamos chequear como casa. Muy importante. Esto es una casa que no pudo en contra de los filisteos. Este sacerdocio no pudo en contra de los filisteos. Y sobre esto me quiero detener un minuto. ¿Qué relación tienen los filisteos con ellos, con este sacerdocio? ¿Qué representan los filisteos? El inconsciente. Cuando una persona se le empieza a apagar la menorá, el inconsciente comienza a gobernar
¿Qué inconsciente? El inconsciente de la heredad generacional. ¿Entiende? Empieza a tomar la herencia corrupta de su familia y no se da ni cuenta. Por eso es importante el gobierno de David después. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los filisteos, con David? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijo el profeta: no nos sentaremos a la mesa, a esta estratía de comunión donde se sacan los espíritus familiares, donde se saca la inconsciencia familiar, y la mesa establece la comunión con un espíritu. ¿Y qué espíritu es ese? El espíritu del señorío de Cristo. ¿Y qué significa esto? Porque uno dice, acá se manifiesta el espíritu, sí, pero ahí se manifiestan varios, no solo ese. Pero en la mesa el señorío toma cabeza. Ahí es el espíritu, el Señor. Es por eso que en el gobierno de David se establece Sión como el lugar alto. ¿Por qué? Porque todo tomó cabeza en él. ¿Se entiende? ¿Se da cuenta? Porque esto tiene un orden y tiene un ordenamiento. ¿Quieres que veamos a Samuel en términos de la genealogía? Saúl, sí. Lo dejamos ahí. Amén. Hermanos, va muy lento en esto. A veces está la tentación de apurarse en cosas, y la verdad que vienen cosas que son bien fuertes. Pero chequeemos en este tiempo, hagamos dos cosas que van a ser importantísimas. Primero, revisemos los materiales. Revisemos los materiales, hermano. Porque eso hace que la palabra entre y haga su obra. Si entra, va a empezar a alumbrar. Si va a empezar a alumbrar, van a venir inquietudes. Si las inquietudes vienen, ¿cuál es el procedimiento? Pregunte con su mayor. Y de esta manera vamos avanzando en el Señor. Y empezamos a tomar una contextura mayor, y la palabra empieza a sentarse en medio de nosotros. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Señor, que tu palabra pueda llevarnos a ti, introducirnos en el ambiente de tu espíritu, que nos lleve a purificar las palabras, para que tu palabra creativa se establezca en nuestras casas. Señor, siempre sobre el juicio prima la misericordia. Y oramos en el nombre de Jesús, que tu espíritu trabaje en nuestros seres queridos, y que tú nos des sabiduría, Señor, para que puedan ser atraídos a ti. Y también las áreas de nuestro corazón sean atraídas a ti, Señor. Te necesitamos, realmente te necesitamos. Bendito seas porque nos enseñas qué hacer, Señor. Pero permite que con un corazón enseñable tu palabra se pueda anidar. Que no vengan pájaros, Señor. Que no vengan pájaros a comer la semilla, sino que esa semilla pueda dar un fruto. Y así las familias temporales se puedan establecer en el reino. En el nombre de Jesús. Amén.